Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Mirada Financiera, transmitiendo hoy desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, y hoy acompañada de Javier Moraga, gerente de la división Finanzas BCI Corporate and Investment Banking. ¿Cómo estás, Javier? Hace Hola, tiempo Paulina, que ¿cómo no estás estás? aquí conmigo. Así es. Mucho trabajo, parece, con mucho movimiento y con muchas cosas, y la verdad que hoy día ha sido una jornada bastante movida por los mercados internacionales, también a nivel local. Hoy vamos a tener la reunión del Banco Central. Ya el Grupo de Política Monetaria dijo en el día de ayer algunas recomendaciones o alguna tendencia, más que nada. No es que diga lo que debe hacer el Banco Central, pero habla un poco de sus recomendaciones. Una mantención de la tasa de política en 3,5%. De eso y mucho más, Javier, vamos a hablar en este programa, pero antes le vamos a dar a nuestros auditores cuáles son los principales indicadores. Nos vamos a las bolsas. Partimos con Asia, han estado bastante mixtas y más bien a la baja las bolsas en el día de hoy. El Nikkei avanzó, eso sí, un 1,13%, el Hang Seng arriba, un 1,18%, Shanghái abajo, un 0,30%. Europa tenemos el FTSE 100 de Londres que avanza, un 0,27%, el CAC 40 de París, un 0,34%. Complicado está François Hollande con esta reforma laboral que ha tenido mucha oposición en Francia. El DAX alemán abajo, un 0,63%, y el IBEX 35 está en positivo, un 0,19%. En Estados Unidos está bajando la bolsa, y eso que hoy hubo buenos datos con respecto a indicadores de construcción, también de inflación, que fue superior a lo esperado, pero obviamente que eso se puede dar el indicador de la bolsa, porque sabemos la bolsa marca expectativas, y puede ser una expectativa a que haya algún movimiento de tasas ahora en junio. Me hace así Javier con la cabeza, me dice que sí. Si ustedes lo hubieran menos, sí, lo están viendo, porque nos pueden ver a través de la webcam, a través de nuestra página web. Nos vamos a Estados Unidos entonces. El Dow Jones 0,54 abajo, el Standard & Poor's 0,43, Nasdaq 0,53. En Santiago está subiendo pero casi plano, Javier, 0,04 el IPSA, y el IXPA también aumenta un 0,02. Siguió cayendo en el día de hoy el precio del cobre, 0,14%, $2.10 la libra, su nivel más bajo desde el 24 de febrero. Y el dólar, hoy día tuvo una volatilidad muy importante, si bien cerró en 6,88,90 comprador y vendedor 6,90,20, es decir, una baja con respecto al cierre de ayer, llegó hasta casi los 6,98. Así es. ¿Por dónde partimos? Si quieres partamos por el dólar. Vamos al dólar. Bueno, el dólar lleva ya, en realidad, todo este mes de mayo con una presión alcista bastante importante después de haber caído entre fines de enero y fines de abril de manera considerable. Vimos una consolidación en los niveles de 660 pesos aproximadamente, y ya a partir del inicio de este mes hemos visto un alza considerable desde esa zona de 660 pesos hasta 698 pesos que vimos hoy día como máximo del día, tras las cifras en Estados Unidos. Y acá lo que sucede quizás es una mezcla de factores, como siempre, pero tiene que ver con una consolidación de la economía local en niveles muy desacelerados o muy lentos, junto con una perspectiva del Banco Central que no va a hacer probablemente nada en lo que resta del año, y esto es algo que ha ido mutando en el tiempo. Desde que el inicio de año el mercado pensaba que iban a subir la tasa quizás 2 o 3 veces. La verdad que el espacio que tiene el Banco Central para subir la tasa, dado lo lento que está creciendo la economía, es muy bajo. Y adicionalmente se dio que en el escenario externo, si bien vimos recuperaciones en algunos precios de commodities, particularmente en los combustibles, vimos que el precio del cobre, después de tocar $2.30, lo único que ha hecho es caer, y hoy día nuevamente está rondando $2.09, $2.10, que son niveles ya bastante bajos y que claramente impactan a Chile por sus cuentas fiscales y también como por cuentas externas. Tú tocaste el tema del el petróleo, y la verdad que veíamos un informe que está sacando Goldman Sachs, que recordemos el año pasado fue uno de los que vaticinó un precio del crudo de $20, y hoy día lo está marcando a más de $50. Aquí, por ejemplo, tengo algunos datos
un poco para ver la tendencia de lo que ha sido el crudo. Por ejemplo, Goldman Sachs prevé un repunte en el precio del petróleo sobre los 50 en el segundo semestre. Hablamos de $50. El año pasado habló de $20 y, por ejemplo, si hablamos de la diferencia entre el WTI y el Brent, el crudo WTI tuvo su piso en febrero con $26.21 y hoy está en $47.72. El Brent, que es el que tiene más que ver con Europa, se cotizaba en enero en $30.84 y hoy en $48.97. Sí, efectivamente el crudo ha tenido una recuperación en el caso del West Texas de cerca de 75%, si no me equivoco, desde los mínimos recientes. Y acá también hay hartos factores jugando simultáneamente. Por un lado, ha habido efectivamente un ajuste de la oferta más rápido de lo que se pensaba en algunos casos. Y esto se ha conjugado con cortes de suministro en Nigeria, en Venezuela y en otros países, que ha significado menor oferta en el mercado, junto con una demanda que también ha respondido con una mayor elasticidad a esta caída de precios. Ahora, ¿es esto todo extrapolable hacia adelante y pensar que el precio del petróleo se va a sostener sobre $50 o por ahí? La verdad que yo creo que es muy prematuro para decirlo, y yo más bien creo que esto es algo transitorio, y así como la oferta logró ajustarse de manera rápida, si los precios suben un poco más, inmediatamente vamos a ver que aquellos productores que salieron del mercado rápidamente por tener un costo marginal muy alto, van a volver al mercado y vamos a volver a ver exploraciones y vamos a volver a ver distintas alternativas de conseguir petróleo de manera más eficiente. Por lo tanto, mientras la demanda no muestre una perspectiva más positiva, digamos, con sustento en el mediano plazo, estos rebotes de precio probablemente sean correcciones, pero no veamos que puedan ser sostenidos mucho más allá. Y acá lo principal, y es lo que nos está pasando con el cobre, donde no ha habido recortes de producción, sino más bien puestas en marcha de proyectos que venían pensados y desarrollados mucho tiempo atrás, es que la demanda que viene por el lado de China está muy baja. Tanto las importaciones de materias primas como el sector industrial de ellos y la economía completa se está desacelerando, y eso son malas noticias para Chile por el precio del cobre, pero eso también va a tener algún impacto en el mercado de otros commodities, porque la demanda o el crecimiento de la demanda probablemente no venga por ahí como sí sucedió en los años anteriores. Fíjate que tú tocaste el tema de la demanda y el cobre, y eso también tiene que ver con la inversión privada, porque hoy día salió en el Mercurio un análisis sobre la inversión proyectada en nuestro país a 5 años, que fíjate que cae a un mínimo desde del 2008. Minería y energía caen, son los sectores y son los más que durante los últimos años habían sido intensivos en tener inversión. Por ejemplo, estamos hablando de 40.646 millones de dólares, y fíjate que si hablábamos del 2014 tuvo un pic de 72.000 millones de dólares. Son inversiones proyectadas, es decir, que comenzaban en el 2014 y terminaban, por ejemplo, en el 2018. Bueno, acá está pegando en esta caída en la cifra de los catastros de inversiones. Claramente el escenario externo, los precios hoy día de los commodities no son los mismos que cuando esos proyectos fueron aprobados. Y por otro lado, tenemos un entorno local que está con expectativas muy decaídas, muy pesimistas, y en esto tiene que ver el mix de transformaciones y reformas a los distintos sectores que están realizando y empujando las autoridades. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es tratar de cambiar estas expectativas. Probablemente la presidenta se va a hacer cargo de esto en el discurso del 21 de mayo. Hay gente que tiene elevadas expectativas al respecto, otras no tanto. Pero es un tema que claramente ya aparece en la prensa todos los días, y se espera que haya un guiño al sector privado por parte de las autoridades que signifique que veamos un repunte de expectativas y se vuelvan a evaluar proyectos nuevos de inversión y que echen a andar a esta economía. Exactamente, porque lo que tú hablabas, y en el fondo de esta proyección de las inversiones,
esta catástrofe que hace la Corporación de Bienes de Capital para el periodo 2016-2020 revela una escasez de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas. Y yo creo que eso es clave. Si estamos en un estancado crecimiento rasgando, ¿no es cierto?, el 2%, obviamente que no tener proyecciones futuras hace, ¿no es cierto?, que no haya una proyección de que el crecimiento se empiece a mover más en la economía. Todo hablaste el 21 de mayo y la verdad que se ha hablado harto. Ayer lo comentábamos en el programa, Javier, que por primera vez se habla tanto de lo que va a decir o lo que no va a decir la mandataria. Y yo creo que ahí, más que anuncios, lo que espera la gente, la mayoría del mercado, es una baja de las incertidumbres, una concreción. ¿Se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? Ya veíamos en el día de hoy con el tema del veto, si no se va a hacer el veto, el tema de la reforma constitucional. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? Que ya comenzamos, ¿no es cierto?, a ver un impulso que tenía todo lo que era el sector inmobiliario, el sector de la construcción, esperando, ¿no es cierto?, este IVA, pero ya estos lineamientos y esta forma de poder ganarle a la desaceleración está bajando. Bueno, yo creo que el sector privado está esperando, como decía antes, un guiño un poco más explícito respecto de la importancia que tiene el crecimiento, porque hasta ahora ni en el programa de gobierno ni en los primeros 2 años y tanto del gobierno ha habido mayor interés, excepto en temas puntuales, digamos, donde se han hecho cargo del crecimiento en general. Y acá tanto es esperable que ojalá vengan anuncios de nuevos proyectos o portfolios de inversión o extender los portfolios de inversión y de proyectos en el sector energético, en el sector infraestructura, como ya se hizo, pero que haya más contenido que eso. Acá eso es información que ya está sobre la mesa y lo que se requiere para quebrar las expectativas son, por así decirlo, un shock hacia el lado contrario. Y desgraciadamente no hay mucha, digamos, no es muy alta la probabilidad de que, por ejemplo, la presidenta diga, ¿sabes qué? La reforma laboral voy a acatar, por así decirlo, lo del Tribunal Constitucional y no voy a empujar estos temas que fueron cuestionados. Probablemente aparezcan de todas maneras por otro lado, eventualmente puedan modificar la Constitución para poder aprobar estos temas. Por lo tanto, digamos, de alguna forma se ve que la coalición gobernante está enredada en estos temas y no quieren ver a la presidenta renunciando a su programa de gobierno. Así es que, bueno, va a haber, ojalá nos sorprenda a todos y veamos un énfasis más importante, aparte de las palabras, en de verdad recuperar una tasa de crecimiento más elevada, preocupación por el empleo, que entre paréntesis es muy probable que durante este segundo trimestre veamos que la tasa de desempleo que mide el INE, que es un promedio móvil de 3 meses, se empine bastante más de lo que lo hizo el último mes y se acerque probablemente, quizás no al mismo número, pero por lo menos acorte la brecha respecto de la encuesta de la Universidad de Chile de marzo. Por lo tanto, vamos a tener malas noticias por ese lado y sería bastante esperable, serían muy buenas noticias que se hagan cargo de este escenario y ayuden a cambiar el clima negativo que hay en el mundo privado. Fíjate que ya en el tema del empleo, Hacienda le había solicitado de mirar un poco todo el tema de las AFP, el seguro de la cesantía, que es algo para ver el indicador, qué va pasando, cómo medir, cómo prever un poco este alza que se está viniendo con respecto al desempleo. Y para cerrar un poco de los anuncios que pueda no hacer la presidenta Bachelet este sábado, el ministro Burgos aseguró que en el discurso la presidenta priorizará el crecimiento económico. Va a acoger una presión concreta de determinado, dijo, no va más que acoger una presión concreta de determinado gremio, va a dar cuenta de la necesidad de que Chile priorice un tema central en los tiempos que vienen, que es el crecimiento de la economía. Bueno, es súper evidente que si no hay crecimiento no hay recursos para financiar los planes sociales y obviamente no hay espacio para generar nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, es de absoluta realismo hacerse cargo de esto y ojalá que veamos un enfoque positivo al respecto. Estoy conversando con Javier Moraga,
Ayuda. Uy, se me perdió. Aquí está. Gerente de la división Finanzas de BCI Corporate and Investment Banking. Javier, ¿te parece si hacemos una pausa y luego vamos a seguir conversando de Estados Unidos, de Brasil también y de otras naciones latinoamericanas? Perfecto. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en el edificio corporativo BCI conversando con Javier Moraga, gerente de la división Finanzas de BCI Corporate and Investment Banking. Vámonos a Estados Unidos, Javier. En el día de hoy también hubo cifras y a lo mejor eso tiene que ver con lo que pasó con el dólar y con lo que está pasando en el día de hoy con las bolsas. Sabemos que las bolsas son proyecciones y a lo mejor lo que la bolsa proyecta en el día de hoy en Estados Unidos es que la Fed podría hacer algún movimiento de tasas. Bueno, tenemos reunión de la Reserva Federal en junio y el mercado se encuentra bastante dividido respecto de si van a mover la tasa de interés o no, y quizás mayoritariamente el mercado espera que no exista ningún movimiento, que la Fed mantenga su visión de esperar nuevas datas, ver que se consolida la recuperación, ver que la inflación efectivamente se acerca al rango o al nivel meta definido por ellos, antes de hacer algo. La verdad es que las cifras, si bien tuvimos unas muy malas cifras, en el primer trimestre, un crecimiento bastante débil, sí vemos que el mercado laboral sigue bastante firme, a pesar de que la última cifra puntual fue algo por debajo de lo que se esperaba. Sí vemos que el mercado inmobiliario sigue también generando crecimientos de precios. Hoy día ya están por sobre los niveles anteriores a la crisis del 2008. Sí vemos que el consumo en general se mantiene bastante robusto. Salieron cifras de ventas minoristas también positivas recientemente. Y vemos que las distintas mediciones de inflación o de aumentos de salario y distintas medidas siguen apuntando a una recuperación en los niveles de inflación que harían que el Banco Central finalmente haga una nueva alza de tasas en la reunión de junio, que es lo que nosotros creemos que finalmente hará. Fíjate que precisamente tú hablabas del IPC en Estados Unidos, que anota su mayor alza en abril desde el 2013. Estamos hablando del Departamento del Trabajo, que dice que el índice de precio del consumidor subió un 0,4% el mes pasado. Su mayor avance desde febrero del 2013, tras aumentar un 0,1% en marzo. Esto llevó a un incremento interanual del IPC de un 1,1% desde el 0,9% registrado en marzo, y la Reserva Federal tiene como meta un 2%. Un 2% de la inflación subyacente, y la inflación subyacente está también en torno al 2%. Exactamente, el IPC estructural habla de 2,1%. Exacto. Entonces, ya estamos viendo que la inflación está muy cerca del nivel deseado por la Reserva Federal, y hay riesgos de que efectivamente la economía siga acelerándose y veamos presiones de precios. Y ojo, que hay un efecto que también hay que considerar, y que es que toda esta subida del precio del petróleo de los últimos 2 meses probablemente no están 100% reflejado en esta medición que es de abril. Entonces, probablemente, si de sostenerse el petróleo en torno a 45, 50 dólares, veamos presiones adicionales en precios en Estados Unidos que de alguna forma empujen a la Reserva Federal a actuar adelantadamente. Fíjate que también hoy día tuvimos la producción industrial en Estados Unidos, que sube en abril, impulsada por la fabricación de autos y maquinaria. Estamos hablando de un 0,3%. Tenemos los inicios, tú también lo dijiste, y permisos de construcción de casa en Estados Unidos suben más también de lo esperado en abril. Subieron un 6,6%.
Y eso es un dato que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este movimiento que han tenido las bolsas y también el movimiento que ha tenido el dólar. Si acá la pregunta es, dado las cifras objetivas que uno ve en la economía americana, donde claramente también hay riesgos, pero si uno ve las cifras de manera fría, uno dice, ¿esta economía amerita tener las tasas de interés tan bajas como están ahora? ¿O esto es un riesgo para que se te acelere la inflación en algún minuto y debas subir posteriormente tasas de interés de manera más agresiva? Y da la impresión de que la economía está bastante más sana y sólida de lo que las cifras del primer trimestre muestran, y por lo tanto la respuesta sería más bien el Banco Central debiera moverse a normalizar su política monetaria de una manera más acelerada de lo que el mercado hoy día está descontando. Fíjate que también analizando lo que sucede en Estados Unidos, no hay que dejar de hablar sobre este proceso electoral. Fíjate que hoy día hay un artículo bien interesante en The Wall Street Journal en que habla de la campaña electoral pesa en la economía de Estados Unidos. Siempre se ha dicho que tradicionalmente el proceso electoral no tiene mayor vaivén en la economía y precisamente en este proceso ha tenido bastante vaivén, sobre todo, ¿no es cierto?, por las posturas bastante extremas que ha demostrado el magnate Donald Trump con respecto, ¿no es cierto?, a lo que sería la economía estadounidense, una economía bastante más proteccionista, más mirándose el ombligo que mirando los mercados internacionales, una tónica totalmente distinta a lo que prevalece en el día de hoy en los mercados globales. Claro, yo creo que a diferencia de las elecciones anteriores, hoy día el riesgo creciente está asociado a la mayor probabilidad que tiene Donald Trump de ser presidente de Estados Unidos, cosa que quizás cuando comenzó esta campaña de primarias, la probabilidad que se le asignaba era bastante cercana a cero. Y hoy día ya es el candidato del Partido Republicano y tiene una probabilidad no despreciable de ser el presidente de Estados Unidos, ya sea porque su postura justamente toca aquellos puntos sensibles que tiene quizás el americano medio hoy día respecto del estado de bienestar o de las posibilidades de ellos de heredar a sus hijos una situación familiar mejor de la que ellos recibieron, que es cosa que se está cuestionando hoy día. Pero acá hay otro tema que digamos que es muy complejo y que genera incertidumbres en la economía, y es lo siguiente, que en materia económica, si uno ve cuáles son las posturas de Trump, la verdad es que uno no sabe, porque excepto un par de bullets o un par de titulares, la verdad que no se ha explayado bien de cómo llevar a cabo temas que han sonado como amenazas, como por ejemplo echar abajo los acuerdos comerciales con México, Canadá. ¿Qué impacto puede tener eso en una guerra arancelaria, por ejemplo, y cosas por el estilo? Sacar a la presidenta de la Reserva Federal porque no es republicana. El Partido Republicano, la verdad, le tienen bastante ganas desde hace tiempo. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué raciocinio hay? ¿Cuáles son las políticas concretas que él implementará? La verdad que no se sabe. Y eso es lo que crecientemente va a seguir generando preocupación hacia adelante, porque puede significar que termine un Estados Unidos más autárquico, probablemente con déficits fiscales más elevados. Por lo tanto, hay temas, digamos, que aparte del slogan no han sido elaborados, no hay una propuesta concreta. Y eso, en la medida que siga encumbrándose en las encuestas, va a generar algún efecto en la economía. Fíjate que incluso se desdice, leí un análisis bien interesante que hace David Gallagher sobre lo que está pasando y cómo es el modo Trump. E incluso en un mismo discurso dice una cosa y después al final dice otra. Entonces tú mismo, el mercado, esa incertidumbre es lo que le está pegando fuerte y lo que genera dudas con respecto a la economía estadounidense. Pero yo creo que tenemos que hacer una bajada en Brasil, porque la verdad que Michel Temer lo que quiere es una política económica de shock. Pretende aplicar, ¿no es cierto?, este presidente interino de Brasil en estos 180 días que tiene para gobernar. Ya ha hecho balances bien interesantes, nombró a un ministro de Hacienda que es muy respetado, también nombró al nuevo presidente del Banco Central, es Ilan Goldhan, que era ex jefe, ¿no es cierto?, Itaú Unibanco, es una persona muy respetada en el ambiente financiero y la verdad que lo que él está tratando es entregar un shock, lo mismo que necesitamos nosotros, un shock, ¿no es cierto?, de
de positivismo y de certidumbre para los inversionistas internacionales. Bueno, creo que Temer la tiene bastante más difícil que nosotros, porque si bien los nombres que él ha anunciado para su equipo económico son gente de primer nivel, y no me cabe duda que van a hacer su mejor intento por salir de la situación actual, la verdad que él va a tener dificultades bastante grandes y tienen que ver con un presupuesto que ya está hecho, con un nivel de apoyo en las medidas que tome que probablemente sea muy bajo. Él es presidente hoy día por una reacción contra Dilma y no a favor de él. Y el Parlamento, y en el Parlamento él no va a tener probablemente mayoría si es que sus políticas son, por así decirlo, ortodoxas. Y probablemente en los anuncios que ha hecho incluso de privatizar algunas compañías, él se encuentre con una férrea oposición en el Parlamento. Por lo tanto, de ahí para adelante tiene tareas muy, muy importantes como hacer el Estado más eficiente, cómo volver a hacer atractivo el país para los inversionistas externos. No es sencillo en este minuto porque él tampoco cuenta con las herramientas ni con una mayoría en el Congreso para pasar reformas estructurales importantes. Y probablemente sigamos viendo que Brasil está con un crecimiento muy contractivo en el resto del año. Bueno, así él está apostando todas sus fichas, como tú dices, teniendo en su equipo a gente que es muy reconocida a nivel internacional. Tú hablaste de las privatizaciones, privatizaría Correos, la Casa de Moneda y Eléctricas, y también ajustes del nuevo gobierno incluyen despedir a 4.000 empleados fiscales. Obviamente que eso también le va a generar gran problema a nivel de, puede ser incluso, protestas y revueltas a nivel por eso político. yo creo que la gente se hartó del régimen anterior, de la corrupción, de Dilma, etcétera, pero eso no significa que lo vayan a apoyar en medidas como las que tú mencionas, y probablemente veamos una resistencia incluso en las calles si es que él aplica políticas muy ortodoxas. Se nos acaba el programa y me encantaría que nos dieras una visión. ¿Cuál es tu mirada financiera, no es cierto? ¿De a dónde hay que apostar las fichas? ¿Hacia dónde van los mercados en esta gran incertidumbre? ¿Se han movido? Porque Europa tampoco ha tenido datos tan positivos. Los bancos tienen problemas en Europa. Por ejemplo, hoy día teníamos algunos indicadores de balanza comercial en la zona euro que mejora, pero hay tímidos Yo creo brotes. que no hay mucho espacio para ser muy optimista y si se puede hacer alguna recomendación es ser extremadamente cauto. Hay demasiada incertidumbre dando vueltas, el crecimiento global es bajo y probablemente siga siendo más bajo si es que China no logra revertir o consolidar un crecimiento entre 6,5% y 7%, y el riesgo es que sea más bajo que eso. Estados Unidos está por verse, tiene esta gran incertidumbre que son las elecciones. Por otro lado, si sube las tasas de interés demasiado rápido, eso va a ser malo para el mercado accionario y probablemente va a encarecer las inversiones. Por lo tanto, yo creo que son tiempos para ser cautos. No hay espacio hoy día, no hay información concreta que uno permita sacar una conclusión de, ¿sabes qué? Aquí viene un periodo prolongado de prosperidad, de mayor crecimiento. Más bien el riesgo es que veamos peores crecimientos en los distintos bloques económicos antes de ver una recuperación más sostenida. Y cauto también, me imagino que será hoy día el Banco Central en su reunión en la tarde de política monetaria, una mantención de tasa. En este escenario la probabilidad de que suba la tasa de interés es cercana a cero. Y probablemente van a tratar de esperar todo el comportamiento de la inflación en el resto del año antes de eventualmente pensar en subir la tasa de interés. Javier, un millón de gracias por haberme acompañado en este programa. No, gracias a ti. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.